Es la, ins- la institución, bien. Ahí puse a grabar. porque es con la que ¿Alguien dijo tengo. algo? Perdón, estoy escuchando. Ah, Karina creo que abrió el micrófono, ¿no? Sí, ¿qué decías, Karina? Karina, Eva. Ah, bien. No, que cambié mi nombre, digo, porque yo aparezco con la institución, no es ningún, por las Ah, dudas, perfecto. igual está bueno. Está bien, no era por eso, digamos, es por la experiencia docente que nos ha pasado Exacto, que... sí. No, no, pero igual mejor, siempre también es una buena práctica Y como acá no le acostumbrarse cambiamos a en la sesión editar el nombre para que quede no. adecuado al espacio, porque vieron que eso después no es que se cambia, queda el nombre, por ejemplo, en tu caso, si tenés el de la institución, queda como por defecto, pero está bueno siempre editar eso en el momento por las dudas, porque suele pasar. Bueno, ahí puse a grabar. em, Dos cosas, por ahí habíamos hablado ahí en la previa con mi tocayo de compartirles antes de comenzar el encuentro de hoy. Una es que, una así como más parroquial con respecto a la interfaz del aula virtual, que hoy en la mañana como fuimos como actualizando cosas, ustedes ya contaban ahí en el espacio del aula virtual con el programa y la bibliografía completa del programa, o sea, la bibliografía de la materia completa, digamos, como cuando en el caso de que alguien rinda libre, por ejemplo, es lo que le compartimos el programa y Mm, la bibliografía total. Em, pero además, como nosotros organizamos para este recorrido de tutorías el contenido de una manera, lo que hice fue ya poner como cada uno de esos mosaicos, vieron, de los bloques del aula virtual por fecha de encuentro de tutorías, y en cada encuentro de tutoría ya cuentan con un foro que allí tiene la bibliografía específica de cada encuentro, ¿sí? Por ejemplo, hoy tenemos Argumedo, Jara ahí se me Poderoso. y Puigros. Este, la semana que viene tendrán Simón Rodríguez, luego será Sarmiento Taborda. Y después una novedad también que es una cuestión de dinámica que estuvimos charlando ahí con Darío, que nos parece Mm, que puede estar, que puede estar bueno. Es algo que nosotros hacemos en la cursada presencial también y que acá requerirá de cierta como adaptación, pero creemos que está bueno también, que es que para los últimos dos encuentros, uno va a estar dedicado a Rodolfo Puch y el otro a Paulo Freire. En esos dos encuentros vamos a hacer lo mismo que hacemos en la cursada presencial, que es repartir pequeños fragmentos de la bibliografía y que cada quien se haga cargo de ese fragmento, ¿sí? O sea, la idea es que cada una y uno mm, de ustedes se lleve un fragmento, eso ya lo organizaremos más adelante, pero ya están ahí disponibles también todos los fragmentitos por si los quieren mirar. La idea también es el sentido de eso es que en vez de leer un solo fragmento que por ahí puede ser más complejo o nada, o más abarcativo, la idea es como tomar pequeños fragmentitos de que son de 5 o 6 páginas, no mucho más que eso, son cortitos en general, mm. y que cada quien le explique al resto lo que pensamos como adaptación para este formato es que suban alguna presentación virtual de manera previa en el foro, sí, o sea, como por ejemplo en el caso de hoy hizo Natalia, creo si no me equivoco, Claro. que compartió ahí una especie de síntesis visual de los textos. Ella ahí lo que hizo en realidad fue una síntesis de los tres textos. Está bueno porque ahí armó como una especie de eje que ahora si querés nos contás un poco ahí cómo armaste eso qué idea te sale de eso. Pero digo, algo parecido pero con un fragmentito cortito, ¿no? Con el fin de que ese texto, como no va a ser leído por los demás, se sustente en esa explicación. Un poco que ustedes sean los responsables o las responsables de explicarles a sus compas ese fragmentito, ¿sí? Y entonces, en ese cúmulo de pequeñas presentaciones, tendremos como una especie de síntesis de un panorama un poco más amplio de la obra. En el caso de Kush, de algunos fragmentos que a nosotros nos parecen significativos de su no tanto de su obra, pero sí por ahí como de sus miradas y de algunos momentos de su obra que nos parecen Mm, característicos e importantes que ustedes tengan para su recorrido como docentes. Y en el caso de Freire, tiene una intención un poco más panorámica, más abarcativa, que es, nosotros ahí con Darío, más Darío que yo, en realidad mi tocayo lo hizo más que yo, digo, caracterizó la obra de Freire en cuatro grandes momentos. eh, Cuatro Freires, podríamos decir, porque eso también es parte de lo que vamos a discutir después, que Freire no nació pelado y con barba, sino que se fue construyendo. Y en ese recorrido, nada, se fue transformando su obra, entonces la idea es que se puedan repartir esos fragmentos de los distintos momentos, de las distintas etapas históricas, y entonces ahí también vamos a tener una especie de repositorio de los distintos freires que nos parece que está bueno que se lleven eso también como parte del recorrido.
Y lo último que voy a decir de esto, y ya me callo, es que seguramente la semana que viene también ya les anticipemos la consigna del trabajo final, de ese trabajo integrador escrito, eh, que recordamos entonces la lógica es un poco va a sintetizar este recorrido que hicimos y después a eso se le sumará un coloquio en la semana de las mesas de finales y de ese modo vamos a ir recorriendo todo. Con el trabajo previo de de los seminarios, tanto de Kush como Freire, también un poco la idea es ya como despejar un poco ahí ese contenido de manera exhaustiva y entonces por ahí el trabajo de lectura más fina lo van a tener que hacer con esto previo, que sería como lo que ya vimos la semana pasada, lo que trabajaremos hoy y lo que nos queda trabajar para adelante con Simón Rodríguez, Sarmiento y Taborda, que serían como los grandes pilares de la creación nuestra, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso sería, ¿no? Un poco Sí, la versión como, eh, nada, de esta tutoría que estamos haciendo, que no es lo mismo, obviamente, que hacer una cursada cuatrimestral. Es una materia que es teórica y práctica de 4 horas en total. Entonces estamos haciendo ahí como un poco una especie de síntesis en la que también, bueno, apelamos a ustedes, a la participación y todo eso. Pero bueno, es la manera que encontramos más o menos de hacerlo más o menos didáctico, pedagógico. En cada caso, obviamente, vamos a seguir compartiéndoles materiales contextuales y todo, pero digo, como para lograr como un poco esto, hacer como este recorrido de lectura entre todos de este grupo de estudio que estamos tratando de organizar, sí. ¿no? Para darle una modalidad más o Sí, menos concreta a esto, ¿no? una cosa que me gustaría sumar, gente, es que, bueno, toda la bibliografía está disponible, ¿no? Ustedes van a tener la posibilidad de acceder y de poder ir estableciendo núcleos de interrelaciones con lo que ustedes vayan presuponiendo, pero también con lo que vayan a ir apropiándose en cada uno de esos elementos. Nosotros lo que contamos es con la disponibilidad de la bibliografía, también con un espacio de las consultas, y vieron que también las propuestas de no solo de los grupos de estudios, pero sino también de algunas instancias requieren como de cierta, requieren de la autonomía de las personas que integran ese grupo de estudios, pero también requieren como de un grado de voluntad de poner en acto sus apropiaciones. Entonces, en ese sentido, está bueno que lo vayan como oscilando, ¿no? Entre la autonomía, la voluntad, pero también el espacio para que podamos ir construyendo algunos de esos interrogantes de manera colectiva. Por ejemplo, algo que vimos en el encuentro pasado, a partir de algunas de las intervenciones que hicieron, eran como una relativa complejidad sobre el texto de ese que había trabajado Jorge Huergo en lo que era la escritura. Lo que nosotros hicimos en ese espacio fue como una breve contextualización, sobre todo en el momento que había sido escrito, con el propósito por el cual había sido escrito, y sobre ese marco establecimos como algunos elementos de criterio, ¿no? Ahora, en el marco de esa conjunción sobre la restitución de lo público, nosotros ahí actualizamos eso, donde hay una retirada, podemos decir retirada, o una mutación de la idea de lo público hacia otros espacios, y ahí es donde la lectura adquiere otra dimensión. Así que eso queremos que esté como en claro. Genial, buenísimo. Por ahí un recuerdo para quienes se fueron sumando ahora en este último ratito de que en el chat nos escriban su nombre y apellido, así nos queda como el presente registrado. Em, y después por ahí para ir abriendo un poco el juego a que un poco les convocamos la semana pasada también a que traigan preguntas, comentarios, ideas sobre las lecturas de los textos. Em, como Natalia ahí como se atrevió a hacer esa síntesis síntesis y compartirla en el foro, me gustaría invitarla a que por ahí si nos querés compartir algo de lo que, cómo construiste eso, cómo lo elaboraste y por ahí qué idea te quedó de esos textos que, nada, como una primer punta para arrancar a conversar. Y después, Y si obvio, el todos los McDonald's, que quieran van levantando la mano y vamos conversando así. y si el Yo lo McDonald's que está tengo tranquilo, si el McDonald's estos está días, tranquilo, yo hoy estoy desde temprano, así que como comida, porque no había luz en la zona, así que tenemos que trabajar temprano. Pero bueno, yo lo que hice en realidad, esa cosa, ¿no? Ahora sí. Lo que hice, no, lo que hice fue, en realidad, agarré los textos, cuando lo leí, primero cuando argumento estaba con un poco de duda, cuando leí a Faras, dije, bueno, es lo que plantea Faras sobre argumento, después incorporé a Cuidro, y cuando hice esa síntesis, cuando realidad no me funciona la computadora, lo hice en serio, me di cuenta que había hecho todo mal, que me faltaban unas partes, como la didáctica, para metodología en Cuidro, y dije, voy a ponerlo porque sé que esto hay que editarlo, entonces era, bueno, pruebe todo lo que está mal para que ustedes pudieran
como refrescarme y decir, mira, Natalia, estamos orientado por acá, pero falta esto, acá le rasen esto, como para ir cerrando esta clase y decir, bueno, los textos que leí, me queda más o menos esto, que ya lo tenía un poco claro, pero los profesores y los compañeros me ajustaron esto. Me parecía como también seguir, yo cursé de esta manera con Julián Manacorda, Comunicación y Educación, y me sirvió mucho hacer esto del día a día. Bueno, clase a clase, qué es lo que entiendo, qué es lo que me pueden brindar los compañeros y los docentes, como para cerrar, porque si pero al final termino leyendo y me quedo así, no entiendo nada, y me parecía mucho más productivo. Por eso lo tiré y hay un montón de cosas que son errores, pero que me sirven también a mí, calculo que le sirven a los compañeros para poder ajustarlos sobre eso. Gracias. Bien, bien, Natalia. Ahí hay como algunas puntas. No sé si alguien pudo ver los materiales o si alguien quiere sumarse en virtud de lo de este disparador que Natalia nos sugiere para hacer alguna otra sugerencia por dónde entrarle o alguna cuestión que por ahí haya quedado o sea necesario profundizar desde nuestro lado. Ujú. Yo, por ejemplo, el aspecto político del sujeto lo tomé por arriba. Después me di cuenta. Cuando se dio Puyros, dije, me olvidé de algún modo que planteaba esto. Era lo fundamental. También lo planteas para como el último fin de la educación y de la metodología de la educación y cómo aplicarla y la planificación, tiene que ser el sentido político. Yo me olvidé de todo eso. Entonces dije, bueno, esto es lo que me faltaba. Creo que ahí iba como el hilo por ahí, el hilo conductor. Después retomé el programa que me sirvió mucho y ahí es como me orienté. Puedo orientarme con el programa de ustedes y decir, bueno, ¿qué es lo que me está faltando? ¿Qué es lo que no pude? Y después lo que hice, que no lo pude subir, era un pequeño fragmento de un documental de la época de Perón, del 49, donde se muestra cuál es el sentido político de que la educación sea gratuita, que se reconstruya últimamente las escuelas, que la universidad también se potencie. Entonces yo no lo pude subir, que era cortito, pero bueno, empezaba el fragmento y es como que ahí entendí lo que me faltaba. Bien, eso por ahí está bueno que lo compartas. Si querés, me supongo que te referís a esa entrevista que le hacen en España, ¿no? Debe ser la que le Mm. hace Pino Solanas en Puerta de Hierro, seguramente, en la que habla de la educación pública y todo eso, ¿o no? Hay documentales que los hacía la Secretaría de Presidencia, la Secretaría de Prensa de Presidencia. Son muy buenos porque son fragmentos en donde muestran, no sé, las colonias de la Parmalat, lo que estaban afuera del cerro, todos los derechos. Nos planteaban desde la parte institucional cuál era la orientación política que se tenía. Son maravillosos y son fragmentos muy cortos que están todos unidos en sucesos argentinos, noticias panamericanos, latinoamericanos, que es como que es un conglomerado de una cinta de muchas notas. Yo saqué el fragmento este, que es muy lindo, donde se muestra no solo la colonia de vacaciones, sino también la escuela y lo que es la universidad, muestra la pauta de derecho creada nuevo y gratuito. Eso va desde el presidente, yo había puesto todo como si quieres compartir. Dale, dale, muy bien. Genial, vale. El resto del equipo, así comentarios, ideas, sugerencias, lecturas, ¿qué tienen para compartir? Así, armemos un poco la mesa y después por ahí hablamos nosotros también, pero creo que si empezamos a hablar nosotros vamos a terminar haciendo un teórico y no sería la idea, me parece. Después podemos aportar, oye, pero podemos, no, vamos a aportar, digo, pero me refiero a Vamos a aportar. que, pero obvio, pero me refiero a que está bueno que primero pongan sobre la mesa sus lecturas, sus comentarios. Bueno, Creo que hay, sí, dale, creo Karina, buenísimo. que me escuchen bien porque estoy con mala señal de internet. Te apareció un cuadro de Munch ahí de golpe en tu, Sí, Sí, el grito, sí, sos estuve vos el jugando grito de un golpe, estás poquito. ahí como en el lugar de... Sí, quise poner un fondo y me pareció oportuno de mucho eh, por el momento Espero que no también sea en el que estamos desesperación por la materia. viviendo. No, 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 disfruto. Lo que me dio la pandemia, mira, me das el pie, lo que me dio la pandemia es agilizar y no es que fue lo que más me gustó, pero avancé en la licenciatura muchísimo con las materias. Y rendí
17, dos Creo que la perdimos, ¿no? por el profesorado. O sea, no digo que haya sido muy positivo, porque bueno, está toda la parte negativa, pero en mí pude rescatarme con la pandemia en cuanto a la profesión, a esta profesión. Sí, lo puse porque me pareció oportuno, buscando un fondo, lo encontré en mi compu, y me parece por el momento más el que estamos, no, el que estamos transitando más con esto de transición en cuanto a lo político, y con una especie de conexión, pero porque vengo con unos días de bastante reflexión en cuanto a lo que estamos transitando políticamente, pero justo, bueno, lo partidario político, quizá no, como que le tengo que seguir dando forma, parar varios momentos y un corte muy grande en pandemia en cuanto a la educación. Hice como un flashback con el texto, así a ver, traté de agilizar porque es bastante, pero me quería quedar con el tema de la epistemología, cambios sociales y culturales en cuanto a cómo hoy estudian los chicos y chicas, más que nada. Empecé a conectar desde muchos lugares, desde la parte epistemológica, con el texto de Argumedo, precisamente, al anterior, al de Jorge Huergo, repasando conceptos, porque sí o sí me doy cuenta que no queda opción muchas veces de ir repasando los conceptos y volviendo, yendo y viniendo, como para entender y poder después ser un poquito coherente en cuanto a un pensamiento y poder aportar algo. Lo que a mí me pasa, que me parece también muy positivo, es que, a ver, como son procesos diferentes, y está buenísimo trabajar en equipo. Me encantaría, a ver, eso también, para poder compartir estas ideas, o que también compañeros y compañeras puedan dar sus visiones y uno como que va armando también esto, más allá de un aporte propio. Entonces, repaso los conceptos y me fui específicamente a la inteligencia artificial y al colegio secundario. ¿Qué pasa hoy con los chicos y chicas en el colegio secundario con la inteligencia artificial, pero en cuanto a la educación específicamente? Por esto de los cambios socioculturales, porque ya venimos viendo que después de pandemia, a ver, muchísimo la parte de lo virtual, de que se ha cambiado mucho la estudiar en general y que también el sistema se tuvo que adaptar. Fue también una especie de transición, porque fue una cuestión o sea, se necesitó rapidez para adaptar el sistema educativo. Y después como que hubo como que se apaciguó por esto del híbrido, que fue cambiando, se hicieron muchas, o sea, hablo de la academia específicamente, a mí me costó mucho volver a lo presencial. Mirá, Karina, Porque, bueno, quizás se porque está a mí me cortando mucho, da... Karina. Karina, se está cortando Sí, mucho. No sé si apagando la cámara por ahí volvés un poco con la estabilidad de tu conexión, porque así podemos seguir un poquito con el hilo. a ver, espera. Ahí sí mejora ya, Ah, pareciera que sí, sí, ¿mejoró? No, mejoró. ¿no? Sí, sí, mejoró, ¿Me mejoró. escuchan? Sí, sí. Bueno, ¿alguna de las... ¿Escuchan o no? Ah, no, decía que específicamente es esto de cómo los chicos del secundario, chicos y chicas, ahora estudian con inteligencia artificial, pero también porque me ha sucedido de que en el secundario, bueno, además de tener una hija que está en el secundario, muchas de sus compañeras y compañeros recaen o usan la inteligencia artificial. A ver, es una pregunta, es para desgranar y seguir investigando, que creo que va por ahí un poquito lo mío, para poder después ver esto de las formas y cambios, ¿no? En lo sociocultural. Y también me queda otra pregunta, ¿qué pasa con las redes sociales o sea, si las redes sociales se han convertido en un espacio educativo?
publicando este último texto de Argumedo, a eso hoy no sé si lo entienden, y también el de Huergo, pero en cuanto a los cambios que se vienen produciendo, no solo, a ver, a nivel secundario, sino me parece muy interesante lo del nivel secundario, porque Pero ahí el puedo abuso, hacer, o sea, no voy a dar mi opinión, pero a ver, no haya un abuso, se corta. no, no, si te puedo hacer un aporte a ese ejercicio, después me voy a olvidar. Cuando hablamos del secundario, de los Qué chicos que van lástima. al secundario, es tan general que por ahí retomando Argumedo, Fara y Acuiro, podemos hablar de esas voces excluidas. No todos los chicos van a tener acceso, sobre todo ahora, después de lo que pasó con lo que hablamos en la clase anterior. ¿Quiénes son esos chicos que están utilizando inteligencia artificial, que tienen acceso, que saben usarla? O también esos otros chicos que no están, esas voces que Sí, tenemos que sí, estoy anotando recuperar. y te escucho. No, no, por eso es como hacer retroalimentar todo lo que estamos hablando, porque yo misma estoy pensando que, por ejemplo, mi hijo va al secundario y los compañeros no lo saben usar, están pensando, hacen cursos de barbería para asegurar y no de cómo terminar el trabajo práctico. De hecho, se juntan y por ahí los ayuda la misma docente, porque no tienen ese acceso. A ellos no les llegaron los notebooks, están terminando el séptimo año de una técnica. Entonces me parece como desde qué lugar podemos mirar esos chicos del secundario. Lo mismo que pasa en la universidad. Yo tengo 45, sigo estudiando en la universidad y en Capital y en La Plata. No es lo mismo en Capital que en la ciudad de La Plata. Es más, en la Universidad de Periodismo, que nos ayuda mucho más. A mí se me rompió mi computadora y utilizo la de los chicos ahí en el centro de estudiantes. Y en Capital, el que no tiene para ir no tiene el boleto para llegar, no llega. El que no puede saltar el boleto del subte no puede ir a estudiar. El que no tiene la computadora no la tiene porque tampoco el centro de estudiantes se lo comenta. Entonces, por ahí entrar con argumentos desde ese lugar de recuperar y ver quiénes son esos sujetos que van a ser esos agentes después de cambio. Sí, lo del acceso también es otro de o sea, a ver, sería como ejes también que se han tratado y que se vienen tratando, porque no todos roles tienen eso, pero también en pandemia sucedió, que se notó, o sea, hay la desigualdad, o sea, nos vamos a la desigualdad, caemos en ese concepto también. Bien, bueno, va un poco por ahí, sigo releyendo y se me siguen disparando algunas preguntas, pero no quiero como irme Bien, no, pero está demasiado. bueno. Si quieren, Pero bueno, vayamos ahí apoyándonos en algunas de esas cosas que dijeron, porque me parece que hay un par que están piola para ir como ordenando un poco la conversación en un punto. Por ahí, en un sentido, me parece que está bueno esto que estaban diciendo primero, que estabas diciendo, creo que vos, Karina, de esto o Natalia, ahora ya me perdí, mira, pero de la cuestión de Argumedo como un aporte epistemológico, en principio, que eso me parece que está bueno porque es una gran cosa a mirar, digo que es no tanto solamente una cuestión conceptual, digo, no es solamente una cuestión de que eh, Argumedo va a definir tal o cual cosa, más allá de que sí, de ahí nos interesa como el concepto de matriz, ¿no? En eso, digo, Darío también por ahí metete en esta, digo, pero sobre todo es que eso es un enfoque, y en ese enfoque, justamente una cosa que estaba diciendo Natalia de una manera muy pertinente también, es esta mirada sobre esos sujetos que son excluidos, digamos, los sujetos que son o bien conscientemente excluidos o aquellos sujetos que por alguna singularidad o particularidad social, histórica o cultural no tienen forma de hacerse escuchar, digamos, ¿no? Claro. Me parece que hay dos puntas que son interesantísimas, que de vuelta son más epistemológicas que conceptuales, digo, tienen que ver con como qué estamos mirando y a quiénes y cómo, desde dónde, y eso con Argumedo está muy claro. Y digo, y por ahí para tejerlo y atarlo con un poco con lo que vos estabas preguntando, digo que me parece una pregunta picante, interesante para hablar con el resto también de lo de las redes sociales como espacio educativo. Mm. También aparece ahí una idea, porque es justamente a partir de la mirada que proponen tanto Jara como Puigros, es ver cuáles son los espacios educativos, pero además, sobre todo, cuáles son las pedagogías que se construyen, desde dónde se construyen. O sea, digo, un poco para volver a la semana pasada y Huergo plantea esta cosa de la queja sobre, la queja, digo, como la discusión sobre los reduccionismos, ¿no? Esta idea de pensar la comunicación solamente en los medios y la educación solamente en la escuela, ¿no? Eh, bueno, justamente, por ejemplo, a partir de esta pregunta que hacía Karina, podemos justamente atar toda esa historia, ¿no? Es atar como
las redes sociales hoy son un núcleo de articulación de la cultura, ¿no? En un punto, y allí aparecen interpelaciones formativas, subjetivas, que van a transformar la subjetividad de los sujetos que participan en ese lugar, pero a la vez está bueno, de vuelta en esto que decía Natalia, no pensar que eso es así de una manera unívoca o generalizada, sino que hay una multiplicidad de experiencias en eso, en las redes, o al igual que con el uso de la IA, ¿no? Claro. Que digo, no todas las personas usan la IA de la misma manera, digo, ¿no? No, no. Eh, Lo que me gustaría sumar ahí, Darío, es como en el texto del Cid Argumedo, el nombre del libro se llama Los silencios y las voces en Ujú. América Latina. O sea, la elección del título no es inocente, Para nada. sino lo que trata es de reponer, digamos, aquellas ideas que han sido silenciadas por la mirada occidental y liberal en el marco de lo que es la producción teórico-conceptual. Entonces, lo que Alcide Argumedo comienza a plantear en ese espacio como distintas matrices de pensamiento que no son un conjunto de ideas en términos de lo que vendría a ser un paradigma, ¿no? No es el paradigma estructuralista, no es el paradigma funcionalista, no es el paradigma psicoanalítico, no, sino hay conjunto de ideas, fuerzas, producto de lo que vendrían a ser los procesos históricos singulares en América Latina, que decantaron en una serie de nociones vinculadas con la vida en común, la cultura, la vida en sociedad. No, eso es lo que hace Alcide Argumedo. Ahí me atrevo a plantear una pequeña nota al pie, ¿no? De pensar, ¿no? De cómo, y esto lo vamos a ver mucho más adelante, cómo a veces Europa piensa América, ¿no? Y solo lo ve como, digo, Europa o ciertos núcleos de poder ven América como el lugar donde ellos pueden decirnos cómo tenemos que ser, ¿no? O si no la ven como una fuente de recursos, de extractivismos para los servers de las IA, ¿no? ¿No? Para marcar ahí otro punto interesante para poder sostener en ese escenario. Y cómo, en virtud de ese sostenimiento, de querer plantear una idea sobre cómo tienen que ser las cosas, se construyeron institucionalidades que generaran esa relación. Por ejemplo, la instrucción pública, ¿no? Y eso es lo que el texto de Adriana Puigros centraliza sobre eso, ¿no? Centraliza sobre cómo se construyeron idea de lo que es la instrucción pública, es decir, cómo se construyeron institucionalidades vinculadas con la educación primaria, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Sobre todo la educación primaria. Y luego comienza a plantearse otra idea de lo que es la educación popular. Y ahí es donde se suman nuevos matices. Podemos pensar algo que, por ejemplo, creo que Sofía, que dijo el año pasado, no, el encuentro pasado, dijo, podemos pensar en las redes sociales como nuevos territorios. Bueno, me gustaría sumar acá algo que con Darío a veces venimos laburando y sosteniendo. Bueno, podemos pensar en instancias de educación popular vinculadas con esta nueva concentración de, de las redes sociodigitales, ¿no? Porque redes sociales tenemos todos, ¿no? Un club es una red social, ¿no? Una cooperadora, la cooperadora del Normal Uno es una red social. Bueno, en esas redes la familia, las familias son una red social, ¿no? Bueno, en Sí, estas los redes amigos, todas los esas cosas. amigos, los Ujú. afectos, ¿no? Bueno, en estas redes sociodigitales, ¿no? Que están ampliamente concentradas, ¿podemos sostener una dimensión de educación popular? Bueno, ahí es como eso quiere sumar en Bueno, y ese... por ahí para sumar a eso, digo, en esto que estabas Mm, diciendo también, Puigros hace traza como una raya un poco, o sea, en realidad rompe la raya, ¿no? Digo que el sistema educativo un poco dice, la educación solo ocurre en las instituciones educativas, ¿no? Y a partir de esta mirada que tiene tanto Puigros como Jara, porque Jara en realidad recupera mucho a Puigros, también Jara lo que hace es un poco recuperar la tesis de Puigros, justamente dice, bueno, la educación popular no es un método, sino son toda esa serie de experiencias, de discursos, de prácticas, de acciones, de sistemas, de ideas, ¿no? Que esas son un poco las matrices, a veces no tan sistemáticas, pero que construyen una experiencia educativa, aun cuando no haya sido pensada como claro, explícitamente como tal. educativa, ¿no? Muchas veces las experiencias de educación popular han ocurrido por cosas totalmente diversas, digo, ¿no? Hay muchísimas experiencias de educación popular que no nacieron como una experiencia educativa en sí misma, pero la propia manera en la que se va
construyendo, cómo se van organizando, cómo van pasando las cosas, hacen que se puedan leer de esa manera, ¿no? Y en ese caso, además, Mm, nosotros, a partir de justamente volviendo para atar un poco con lo de la semana pasada de nuevo, esto de las memorias constitutivas del campo de comunicación-educación, digo, esa mirada de la comunicación-educación popular es lo que le permite a Huergo justamente decir, por ejemplo, las radios mineras de Bolivia son una experiencia de comunicación y de educación popular. Y no porque los mineros hayan dicho, bueno, vamos a proponernos hacer esto, ¿sí? O sea, de esta manera, sino porque se dio de tal manera que ese espacio fue un espacio de organización, de construcción colectiva, fue un espacio en el que la gente se empezó a aprender cosas, se empezaron a enseñar cosas, a compartir, a eso, y sobre todo, centralmente, a organizarse políticamente, ¿no? O a entenderse como sujetos políticos de la historia y por ende con la capacidad de incidir de alguna u otra manera, ¿no? En su espacio. Creo que es parte también de lo que un poco podemos ir como mm, tejiendo entre todas esas cosas, ¿no? De vuelta, que eso también lo que propone ahí tanto Jara como Argumedo también es un poco epistemológico, ¿no? Que es esa idea de decir, bueno, la educación popular, por eso la pregunta de Jara, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de educación popular, de vuelta, no es sentarse en ronda, eso no es mm, educación popular. Educación popular para Jara va a ser, dice, una educación que busca ser más horizontal, que intenta romper con la reproducción social, que intenta ser menos hegemónica, que mm, intenta romper con el verticalismo, con ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene, digo, como que es por ahí poco estructurada, pero que no por eso deja que eso también lo dice Argumedo muy mm, claro, Argumedo y a partir de las matrices, pero digo también Puigros, eh, tienen una ideología, tienen un sistema de creencias, tienen una posición política, digamos, ¿no? Aunque no esté escrita en ningún libro ni en ningún proyecto, hay un proyecto político y un proyecto pedagógico, ¿no? O mejor sí, dicho, y lo último que Ahí, digo, todo proyecto pedagógico tiene un proyecto político y a la vez todo proyecto político tiene en sí mismo un proyecto pedagógico, ¿no? sí. Mm. Que Sofi, eso me antes parece que que es la digas clave. una cosa, y Sofi, Sofi, antes una cosita, para reforzar la idea, la idea que es esta, cuando hablamos de educación popular no nos estamos haciendo referencia a una cuestión de metodología, esto que Darío dice, sentarnos en ronda, ¿sí? Sino estamos hablando a un determinado posicionamiento, un posicionamiento ético-político, ¿sí? Ujú, Sí, Sofía. Sí, yo anoté lo de Puigros, esto de, bueno, no es sentarse en ronda o no tiene que ir con la modalidad, y me lo anoté al costado como una ruptura de discursos, porque una vez habíamos trabajado con una escuela primaria de adultos en Los Hornos, y en el informe que tenía que hacer, esto para una materia, yo puse algo así como que era una educación no formal y popular, y ahí la profesora me dice que sea una escuela de adultos primaria, no quiere decir que no, es educación formal, me dice, porque forma parte del Ministerio de Educación, porque tiene ciertas reglas, ujú, porque las maestras que acceden a ese cargo lo tienen que concursar, y ahí como que me dice esta cuestión de, eran 3 alumnos los que iban a la escuela, tenía ciertas Mm, cuestiones que sea popular no quiere decir que no esté en el marco de la educación formal. Como claro. que hay cosas de la formalidad que tienen que estar, me dice, porque es una escuela con ujú, hay una institución más grande detrás, incluso se daba en la escuela 21, que forma parte de una primaria, vamos a decirle, tradicional. Entonces, como que me dice, no, no todo es popular, y no está Claro. mal que no sea popular, no, tal cual. sino como que hay que ver porque nosotros, me pasa a mí siempre que hablamos de un fines o un secundario de adultos, y ya le ponemos la palabra popular, como que si no es Claro. popular no me gusta. Y me gustó esa cuestión de, bueno, es una ruptura, que esto Bien. que sentarse en ronda o armar un mate, ah, listo, es re Sí. descontracturado. Y es una De vuelta. Claro, escuela, o Es pero que eso es sea, algo que tiene dice otra Argumedo, tarea, ¿no? tiene que Perdón, Darío, que cumplir. digo, que es sí, como que Argumedo lo que dice es educación popular, digo, lo popular de la educación no es el adjetivo, digamos, por eso no tiene que ver con el adjetivo popular como si fuera eso es, no es, de vuelta, no es la modalidad, no tiene que ver con que si es educación para adultos o educación rural o educación mm, en un sindicato, o sea, no es por dónde ocurre ni de qué manera se desarrolla, sino cómo esa pedagogía, esa acción, esa práctica educativa construye un sujeto popular o está interpelando a un sujeto popular. Esa es la clave, ¿no? La clave está qué sujeto interpela, ¿no? Interpela a ese sujeto que llamamos pueblo, digamos, ¿no? Y, o sea, ahora, ¿a qué le llamamos pueblo? Bueno, es la gran pregunta siempre, ¿no?
Pero digo, pero ahí también el desafío es, justamente, digo, porque es algo que a nosotros siempre nos importa también con Darío y siempre venimos conversando, es también esto nos habilita un poco a que cuando hablamos del sistema educativo formal, que bien estabas nombrando vos, Sofía, por eso me parece pertinente esto, no excluye la posibilidad de hacer educación popular, ¿no? O la misma idea de que Claro. eso no excluye, qué palabra difícil de decir hasta ahora, no excluye, decirlo, em, digo eso en la universidad, por ejemplo, ¿no? La universidad Claro. también debería poder ser popular, ¿sí? Eso es lo que tratamos de buscar, a veces popularizar la universidad. Y eso no tiene que ver necesariamente con el formato ni con el sistema, ¿sí? Se está por cortar, si se corta volvemos a entrar al mismo link, como ya venimos haciendo, ya es costumbre, ¿no? Pero digo, tiene que ver con eso, con pensar no tanto en un adjetivo, sino en un posicionamiento político y cómo ese posicionamiento interpela a unos sujetos en una relación también, ¿no? En una relación política más horizontal, menos... más democrática sería la palabra, me parece, ¿no? Menos verticalista, donde haya, sí, disparidad, porque siempre la hay, obviamente, pero con una búsqueda de respeto, también de paridad, como decía Huergo la semana pasada, ¿no? De igualdad de respeto, ¿no? De Sí, sí, dignidad, ¿no? Igualdad de igualdad de dignidad. honor. Pensar que el otro puede jugar el Claro. mismo juego que yo sin que yo